A lo largo de la historia, la Biblia ha sido utilizada como guía moral y espiritual para millones de personas en todo el mundo. Pero cuando se trata de la intimidad y el sexo, surgen muchas preguntas. ¿Realmente la Biblia prohíbe ciertas prácticas sexuales? ¿O es posible que muchas de estas interpretaciones sean el resultado de una mala comprensión del contexto en el que fueron escritas? En este video, exploraremos lo que realmente dice la Biblia sobre el sexo. Analizaremos pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento, desentrañaremos las enseñanzas de Pablo y descubriremos si algunas iglesias han utilizado estas escrituras para controlar la intimidad de sus seguidores. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar puede cambiar por completo la manera en que entiendes este tema. Y antes de empezar, suscríbete a Viaje Divino, dale like a este video y activa la campanita para no perderte nuestro contenido. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las iglesias han malinterpretado el mensaje de la Biblia sobre el sexo? Cuando hablamos de la relación entre la Biblia y el sexo, nos adentramos en un tema que ha sido objeto de debate durante siglos. La Biblia es un libro antiguo escrito en diferentes épocas y contextos culturales, por lo que su interpretación no siempre es sencilla. Sin embargo, muchas doctrinas religiosas han utilizado ciertos pasajes para establecer reglas sobre la sexualidad humana, a veces sin considerar el verdadero significado de los textos. Para entender qué dice realmente la Biblia sobre el sexo, debemos comenzar por el Antiguo Testamento, donde encontramos algunas de las regulaciones más estrictas sobre la conducta sexual. En Levítico 18, por ejemplo, se enumeran una serie de prohibiciones relacionadas con el incesto, la bestialidad y las relaciones entre personas del mismo sexo. Este capítulo, junto con otros textos de la ley mosaica, ha sido utilizado para establecer normas de moralidad sexual dentro de muchas tradiciones religiosas. Pero, ¿qué significaban realmente estas prohibiciones en su contexto original? El pueblo de Israel, en la época en que se escribió el libro de Levítico, estaba rodeado de naciones paganas que practicaban rituales sexuales como parte de su adoración a los dioses. Algunas de estas prácticas incluían la prostitución en los templos y el incesto dentro de las familias reales para preservar la pureza de la sangre. Para diferenciarse de estas culturas, la ley mosaica estableció reglas estrictas sobre la sexualidad, con el objetivo de preservar la identidad del pueblo elegido por Dios. Por ejemplo, en Levítico 18:22 se lee: «No te echarás con varón como con mujer. Es abominación». Esta es una de las citas más utilizadas en debates modernos sobre la homosexualidad. Pero si analizamos el contexto en el que fue escrito, vemos que esta prohibición estaba relacionada con las prácticas idolátricas de los pueblos vecinos, donde los actos sexuales formaban parte de los rituales religiosos. La preocupación principal no era necesariamente la orientación sexual de una persona, sino evitar que Israel adoptara las costumbres paganas. Otro ejemplo se encuentra en Deuteronomio 22, 20-21, donde se ordena apedrear a una mujer si se descubre que no era virgen en su noche de bodas. A nuestros ojos modernos, esto parece una medida extremadamente cruel e injusta, pero en la cultura de la época, la virginidad femenina estaba directamente relacionada con la seguridad económica y la estructura familiar. Una mujer que no llegaba virgen al matrimonio podía ser vista como alguien que había cometido adulterio, un crimen que ponía en riesgo la estabilidad de la comunidad. Estas leyes pueden parecernos duras e irrelevantes hoy en día, pero es importante recordar que fueron escritas en un contexto muy diferente al nuestro. La sociedad israelita antigua era patriarcal, y muchas de sus normas reflejaban una visión del mundo que hoy nos resulta difícil de aceptar.
Sin embargo, no todas las leyes del Antiguo Testamento sobre el sexo son restrictivas o condenatorias. En el libro de Cantar de los Cantares encontramos una celebración del amor y la pasión sexual. Este poema, atribuido tradicionalmente al rey Salomón, describe el deseo entre un hombre y una mujer con un lenguaje lleno de imágenes sensuales. Por ejemplo, en Cantar de los Cantares 4:5, el esposo dice a su amada: «Tus dos pechos, como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios». Y en 7:7-8, él expresa: «Tu talle es semejante a una palmera y tus pechos a racimos. Dije, subiré a la palmera, asiré sus frutos». Este libro ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos lo ven como una alegoría del amor entre Dios y su pueblo, mientras que otros creen que es simplemente un poema erótico que celebra la belleza del amor físico. Lo cierto es que su presencia en la Biblia nos demuestra que la sexualidad no siempre ha sido vista como algo pecaminoso o vergonzoso dentro del pensamiento judeocristiano. Pero si el Antiguo Testamento contiene tanto prohibiciones estrictas como alabanzas al amor erótico, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre el sexo? Para responder a esta pregunta, debemos analizar las cartas del apóstol Pablo, quien tuvo una gran influencia en la manera en que el cristianismo primitivo abordó la sexualidad. En 1 Corintios 6:18, Pablo advierte: «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca». El término fornicación es clave aquí, pero su significado no siempre ha sido claro. En el griego original, la palabra utilizada es porneia, que en su contexto abarcaba una variedad de prácticas sexuales consideradas inmorales, incluyendo la prostitución y las relaciones extramaritales. Sin embargo, algunos teólogos argumentan que Pablo estaba más preocupado por la corrupción moral dentro de la comunidad cristiana que por establecer reglas absolutas sobre la sexualidad. En Efesios 5:3, Pablo también dice: «Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos». Aquí vemos nuevamente la insistencia en evitar la inmoralidad sexual, pero sin una definición clara de qué prácticas específicas estaban prohibidas. Lo que sí es evidente es que Pablo promovía una visión de la sexualidad basada en la pureza y el autocontrol. En 1 Corintios 7:9 aconseja a aquellos que no puedan contenerse que se casen, pues mejor es casarse que estarse quemando. Esto refleja la idea de que la sexualidad debía expresarse dentro del matrimonio y bajo ciertos límites morales. Sin embargo, es importante notar que Pablo vivía en un mundo donde el celibato era altamente valorado entre ciertos grupos religiosos. Algunos estudiosos creen que su insistencia en la abstinencia sexual tenía más que ver con la creencia de que el fin del mundo estaba cerca, lo que hacía que el matrimonio y la procreación parecieran menos urgentes. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha utilizado las enseñanzas de Pablo para justificar diversas restricciones sobre la sexualidad. En la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia Católica estableció reglas estrictas sobre cuándo y cómo se podía tener relaciones dentro del matrimonio. Se prohibieron ciertas posiciones y prácticas y se enseñó que el sexo solo debía tener el propósito de la procreación. Pero, ¿realmente la Biblia establece estas reglas o fueron añadidas con el tiempo por la tradición religiosa? Para responder a esta pregunta, debemos mirar el mensaje central del cristianismo. En los Evangelios, Jesús nunca habla directamente sobre el sexo en términos de reglas detalladas. Su enseñanza se enfoca en el amor, el respeto y la dignidad de cada persona. En Mateo 5:28, Jesús dice: «Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Aquí vemos que su enfoque no está en las acciones externas, sino en la intención del corazón.
Esto sugiere que la verdadera pureza no se trata solo de seguir reglas, sino de tener una actitud correcta hacia los demás. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Si la Biblia no establece de manera clara y definitiva muchas de las restricciones sexuales que se han impuesto a lo largo de la historia, ¿por qué tantas iglesias insisten en controlar la intimidad de sus seguidores? En la siguiente parte del video, exploraremos cómo la interpretación de estos textos ha cambiado con el tiempo y de qué manera ciertas doctrinas han utilizado la sexualidad como una herramienta de control. A lo largo de la historia, la interpretación de los textos bíblicos ha evolucionado y con ella la manera en que las diferentes denominaciones cristianas han tratado el tema de la sexualidad. Desde la estricta regulación de la intimidad en la Edad Media hasta la postura más flexible de algunas iglesias modernas, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hasta qué punto las restricciones sexuales impuestas por las doctrinas religiosas reflejan fielmente el mensaje original de la Biblia? Para entender cómo la Iglesia ha influido en la visión de la sexualidad, debemos remontarnos a los primeros siglos del cristianismo. Durante este periodo, los líderes eclesiásticos enfrentaban el desafío de establecer normas de conducta para sus seguidores, en un mundo donde la moralidad sexual variaba ampliamente entre diferentes culturas. Uno de los primeros teólogos cristianos que influyó en esta cuestión fue Agustín de Hipona. En su obra Confesiones, Agustín relata su lucha con el deseo sexual y cómo finalmente adoptó una visión de la castidad como la forma más pura de vivir la fe cristiana. Su interpretación influyó profundamente en la doctrina de la Iglesia Católica, reforzando la idea de que el sexo debía estar limitado al matrimonio y tener como único propósito la procreación. Pero, ¿era esta la intención original de los textos bíblicos? Si analizamos los evangelios, encontramos que Jesús no hizo un énfasis particular en las reglas sexuales. Más bien, su mensaje se centraba en la compasión, el amor y la pureza del corazón. En Juan 8, 3-11, vemos la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Según la ley mosaica, debía ser apedreada. Pero Jesús responde con una frase que ha quedado grabada en la historia. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Este episodio es revelador porque muestra que Jesús no se enfocaba en condenar el acto sexual en sí mismo, sino en la hipocresía de quienes juzgaban a los demás mientras ignoraban sus propios pecados. En este sentido, la postura de Jesús era radicalmente diferente a la de los líderes religiosos de su época, quienes imponían castigos severos a quienes transgredían las normas sexuales. A pesar de esto, con el paso del tiempo, la Iglesia institucionalizada adoptó un enfoque más rígido sobre la sexualidad. Durante la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia Católica estableció reglas estrictas sobre cuándo y cómo las parejas casadas podían tener relaciones sexuales. Se prohibieron ciertas prácticas y posiciones y se enseñó que cualquier forma de placer sexual fuera del propósito reproductivo era pecaminosa. Esta visión fue reforzada por el desarrollo del monacato, un movimiento que promovía la renuncia al mundo material y la vida en celibato como el ideal cristiano. La idea de que el cuerpo era una fuente de tentación y debía ser controlado se convirtió en un principio central de la doctrina cristiana, lo que llevó a la represión de muchas expresiones naturales de la sexualidad. Pero, ¿hasta qué punto estas enseñanzas tienen un fundamento sólido en la Biblia? Si analizamos las Escrituras, encontramos que la sexualidad no es presentada como algo inherentemente malo. De hecho, en Génesis 2:24 se nos dice: «Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Esta es una afirmación positiva sobre la unión física y emocional entre los esposos.
Además, en 1 Corintios 7:3-5, Pablo dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí vemos que Pablo reconoce la importancia de la intimidad dentro del matrimonio y enfatiza el consentimiento mutuo. Sin embargo, con el tiempo, estas enseñanzas fueron interpretadas de manera más restrictiva, lo que llevó a la imposición de normas que no necesariamente se derivaban del mensaje bíblico original. El control de la sexualidad también ha sido utilizado como una herramienta de poder dentro de la Iglesia. A lo largo de la historia, muchas instituciones religiosas han impuesto reglas estrictas sobre el comportamiento sexual de sus fieles, mientras que al mismo tiempo han tolerado o encubierto conductas inmorales dentro de sus propias estructuras. Un ejemplo de esto es el escándalo de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Durante décadas se han documentado casos de sacerdotes que han cometido actos de abuso, mientras que la jerarquía eclesiástica ha tratado de encubrir estos crímenes en lugar de abordarlos con justicia. Esto revela una doble moral preocupante. Mientras se imponen restricciones severas a los fieles, algunos líderes religiosos han actuado en completa contradicción con los valores que predican. Pero este fenómeno no es exclusivo del catolicismo. En muchas iglesias evangélicas también se han documentado casos de líderes que han utilizado su poder para controlar la sexualidad de sus seguidores. Desde la imposición de reglas sobre la vestimenta hasta la práctica de terapias de conversión para cambiar la orientación sexual de las personas, el control sobre la intimidad ha sido una constante en diversas ramas del cristianismo. Ante esto, surge una pregunta fundamental. ¿Es realmente la voluntad de Dios que la Iglesia controle la vida sexual de las personas? Para responder a esto, debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 22, 37, 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí Jesús nos deja claro que el amor es el principio fundamental de la fe cristiana. Si aplicamos este mensaje al ámbito de la sexualidad, podríamos decir que el criterio más importante no es el cumplimiento de reglas arbitrarias, sino la forma en que nuestras acciones reflejan el amor y el respeto por los demás. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia del consentimiento, la fidelidad y la responsabilidad en las relaciones. En lugar de imponer restricciones basadas en interpretaciones rígidas de textos antiguos, quizás el verdadero mensaje de la Biblia sobre la sexualidad se encuentra en la ética del amor y el respeto mutuo. Pero entonces, ¿cómo deberíamos interpretar los pasajes bíblicos que parecen condenar ciertas prácticas sexuales? A lo largo de la historia, diversos pasajes de la Biblia han sido utilizados para justificar restricciones estrictas sobre la sexualidad humana. Pero, ¿realmente estos versículos condenan ciertas prácticas de manera universal, o su significado ha sido distorsionado con el tiempo? Para responder a esta pregunta, examinaremos algunos de los textos más polémicos y analizaremos cómo han sido interpretados en diferentes contextos. Uno de los pasajes más citados en este debate es Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y como mencionamos anteriormente, este versículo ha sido utilizado por muchas iglesias para condenar las relaciones entre personas del mismo sexo. Pero, ¿qué significa realmente la palabra abominación en este contexto? En hebreo, el término utilizado es toeva, que no siempre se refiere a algo inmoral en términos absolutos. En muchas partes del Antiguo Testamento,
Toevá se usa para describir prácticas que eran culturalmente inaceptables para los israelitas, como comer ciertos alimentos impuros o usar ropa hecha de dos tipos de tela. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Estaba este pasaje condenando la homosexualidad en sí misma o simplemente prohibiendo prácticas asociadas con los rituales paganos de la época? Muchos estudiosos argumentan que la segunda opción es la más probable, especialmente cuando consideramos que el Antiguo Testamento estaba lleno de leyes diseñadas para diferenciar al pueblo de Israel de sus vecinos. Otro pasaje que ha sido interpretado como una condena universal es Romanos 1, 26, 27, donde Pablo habla de personas que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Este texto ha sido ampliamente debatido y algunos estudiosos creen que Pablo se estaba refiriendo a relaciones sexuales dentro de contextos idolátricos, no a relaciones amorosas y consensuadas entre personas del mismo sexo. Pero más allá de la cuestión de la orientación sexual, hay otros versículos que han sido utilizados para controlar la intimidad dentro del matrimonio. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, 4, 5, Pablo dice: «La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer». De este versículo ha sido utilizado en algunos círculos religiosos para argumentar que los esposos tienen derecho a exigir relaciones sexuales dentro del matrimonio. Sin embargo, si leemos el pasaje completo, vemos que Pablo también enfatiza el consentimiento mutuo y la necesidad de evitar la explotación dentro de la relación. Esto es importante porque en algunas iglesias la idea de que el sexo es un deber conyugal ha llevado a justificar actitudes de abuso dentro del matrimonio. En algunos casos, a las mujeres se les ha enseñado que deben someterse a sus esposos sin cuestionamientos, incluso si no desean tener relaciones sexuales en ese momento. Esta interpretación no solo es dañina, sino que también contradice el mensaje central del cristianismo sobre el respeto y el amor mutuo. Otro tema que ha sido ampliamente debatido es la masturbación. En muchas tradiciones cristianas se ha enseñado que la masturbación es un pecado, basándose en la historia de Onán en Génesis 38, 8, 10. En este pasaje, Onán es castigado por derramar su semilla en la tierra, lo que ha llevado a la interpretación de que Dios condena cualquier acto que no tenga como propósito la reproducción. Sin embargo, si analizamos el contexto de la historia, vemos que el pecado de Onán no era la masturbación, sino su desobediencia a la ley del levirato, que requería que él engendrara un hijo en nombre de su hermano fallecido. Es decir, el problema no era el acto en sí mismo, sino su negativa a cumplir con su responsabilidad familiar. A pesar de esto, la idea de que la masturbación es pecado ha persistido en muchas iglesias, lo que ha llevado a sentimientos de culpa y vergüenza en muchas personas. Pero si la Biblia no condena explícitamente esta práctica, ¿por qué se ha enseñado de esta manera durante tanto tiempo? Parte de la respuesta se encuentra en la influencia de la cultura grecorromana en el cristianismo primitivo. En la filosofía estoica, que tuvo una gran influencia en el pensamiento cristiano, el autocontrol y la represión de los deseos eran vistos como virtudes. Esta visión fue adoptada por muchos teólogos cristianos, quienes promovieron la idea de que la abstinencia era el ideal más elevado. Esto también se refleja en la manera en que algunas iglesias han regulado la vestimenta y la interacción entre hombres y mujeres. En muchas comunidades cristianas conservadoras se han impuesto reglas estrictas sobre cómo deben vestirse las mujeres para no provocar a los hombres. Este enfoque no solo ignora la responsabilidad individual de cada persona
sobre sus propios pensamientos y acciones, sino que también refuerza una cultura en la que la sexualidad femenina es vista como algo peligroso o vergonzoso. Pero realmente la Biblia enseña que el deseo sexual es algo negativo. Si volvemos a Cantar de los Cantares, vemos que la sexualidad es descrita como algo hermoso y natural. En 8:6-7 el poema dice: «Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos». Este lenguaje apasionado nos muestra que la Biblia no demoniza el deseo en sí mismo, sino que lo presenta como una parte fundamental del amor humano. Sin embargo, a lo largo de los siglos, muchas doctrinas cristianas han distorsionado este mensaje, promoviendo una visión de la sexualidad basada en la culpa y la represión. Este tipo de enseñanzas ha tenido consecuencias reales en la vida de muchas personas. Por ejemplo, en algunas comunidades religiosas, se ha enseñado que las personas deben permanecer vírgenes hasta el matrimonio, bajo pena de castigo divino. Si bien la fidelidad y el compromiso son valores importantes, esta enseñanza ha llevado a que muchas personas experimenten ansiedad y vergüenza en relación con su propio cuerpo y su sexualidad. Además, la idea de que la virginidad tiene un valor especial en las mujeres ha sido utilizada para justificar prácticas opresivas, como las pruebas de virginidad en algunas culturas, o la idea de que una mujer que ha tenido relaciones antes del matrimonio es impura. Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es posible reconciliar la sexualidad con la fe de una manera sana y equilibrada? A lo largo de la historia, muchas iglesias han utilizado la sexualidad como una herramienta de control sobre sus seguidores, imponiendo reglas estrictas que, en muchos casos, han generado más culpa y confusión que comprensión espiritual. Pero en tiempos recientes, algunas comunidades cristianas han comenzado a replantearse estas enseñanzas, buscando un enfoque más equilibrado y centrado en la verdadera esencia del Evangelio. Este cambio ha llevado a muchos creyentes a preguntarse: ¿cómo podemos reconciliar nuestra fe con una visión más saludable de la sexualidad? Para responder a esta pregunta, primero debemos analizar cómo las iglesias han interpretado la moral sexual a lo largo del tiempo. Como hemos visto, en la Edad Media predominaba una visión extremadamente restrictiva, donde el sexo solo era aceptado dentro del matrimonio y con fines reproductivos. Sin embargo, en el siglo XX, con la llegada de la revolución sexual y los avances en la comprensión de la psicología humana, muchas de estas ideas comenzaron a ser cuestionadas. Hoy en día existen iglesias que siguen aferradas a una visión tradicionalista de la moral sexual, mientras que otras han optado por una interpretación más contextualizada de la Biblia. Algunas congregaciones han comenzado a aceptar la diversidad sexual, permitiendo que personas LGBTQ+ participen plenamente en la comunidad de fe. Otras han abandonado la enseñanza de la pureza sexual como un requisito absoluto, enfocándose en valores como el respeto mutuo, la responsabilidad y el amor genuino en las relaciones. Pero, ¿cómo justificar estos cambios desde un punto de vista bíblico? Para muchos teólogos contemporáneos, la clave está en entender la Biblia como un libro que debe interpretarse en su contexto histórico y cultural. En lugar de tomar ciertos versículos de manera literal, es importante preguntarse cuál era la intención original del mensaje y cómo podemos aplicarlo de manera relevante en la actualidad. Por ejemplo, en Mateo 7:12, Jesús nos da la llamada regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos,
porque esto es la ley y los profetas. Este principio nos invita a tratar a los demás con amor y respeto, lo que significa que cualquier enseñanza sobre la sexualidad debe basarse en la dignidad y el bienestar de las personas, en lugar de en reglas arbitrarias impuestas por la tradición religiosa. Otro ejemplo es Gálatas 5, 22, 23, donde Pablo describe el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yaputo. Si aplicamos este pasaje a la sexualidad, vemos que el criterio principal no debería ser simplemente seguir normas externas, sino desarrollar una relación con Dios que nos lleve a vivir con integridad y amor hacia los demás. Esto nos lleva a un punto crucial. El verdadero problema no es el sexo en sí mismo, sino cómo lo experimentamos y qué impacto tiene en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Cuando se impone un modelo rígido de moral sexual, sin considerar la realidad individual de cada persona, el resultado suele ser la hipocresía y la doble moral. Esto se observa en muchos líderes religiosos que públicamente predican una moral estricta, mientras en privado llevan una vida completamente diferente. Además, el enfoque represivo sobre la sexualidad ha llevado a muchas personas a vivir en secreto, escondiendo sus deseos y luchas en lugar de enfrentarlas con honestidad. Esto no solo genera sufrimiento emocional, sino que también puede afectar la relación de las personas con su fe. Por eso, es fundamental que las iglesias comiencen a abordar estos temas con mayor apertura y empatía. En lugar de imponer miedo y culpa, deberían fomentar conversaciones honestas sobre la sexualidad, reconociendo que es una parte natural de la vida humana y que puede ser experimentada de manera sana y responsable. Pero, ¿qué significa experimentar la sexualidad de manera sana desde una perspectiva cristiana? Para algunos, esto significa vivir en celibato hasta el matrimonio, mientras que para otros puede implicar relaciones basadas en el respeto mutuo y el compromiso independientemente del estado civil. Lo importante no es seguir un conjunto de reglas externas, sino vivir de acuerdo con principios de amor, respeto y responsabilidad. En este sentido, algunas iglesias han comenzado a desarrollar programas de educación sexual cristiana que buscan brindar una visión más equilibrada del tema. En lugar de enfocarse únicamente en la abstinencia, estos programas enseñan sobre consentimiento, comunicación en pareja y la importancia de tomar decisiones informadas sobre la propia sexualidad. Este enfoque es especialmente relevante para los jóvenes, quienes muchas veces crecen con mensajes contradictorios sobre el sexo. En muchas iglesias se les enseña que deben esperar hasta el matrimonio, pero no se les brinda la información necesaria para comprender su propio cuerpo o para tomar decisiones responsables cuando enfrentan la realidad de sus deseos y relaciones. En contraste, una educación sexual cristiana basada en principios de amor y respeto puede ayudar a las personas a desarrollar una relación más sana con su cuerpo y su sexualidad, evitando la culpa innecesaria y promoviendo una visión equilibrada de la intimidad. Por otro lado, es importante reconocer que la Biblia no da respuestas específicas para todas las cuestiones modernas relacionadas con la sexualidad. En los tiempos bíblicos no existían conceptos como la orientación sexual, la planificación familiar o las relaciones de pareja fuera del modelo patriarcal tradicional. Por esta razón, es necesario que las iglesias aborden estos temas con un espíritu de discernimiento y apertura, en lugar de aferrarse a interpretaciones rígidas que pueden no ser relevantes en el mundo actual. Pero esto no significa que todo está permitido o que la Biblia no ofrece ninguna guía sobre la sexualidad.
Al contrario, los principios de amor, fidelidad, responsabilidad y respeto siguen siendo fundamentales para una vida cristiana saludable. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestras relaciones? Primero, es importante entender que el sexo no debe ser visto como algo sucio o vergonzoso, sino como una expresión natural del amor y la intimidad entre dos personas. En lugar de enfocarnos en reglas externas, deberíamos preguntarnos si nuestras relaciones reflejan valores de amor genuino y respeto mutuo. Segundo, la comunicación es clave. Muchas parejas cristianas enfrentan dificultades en su vida sexual porque nunca han aprendido a hablar abierta y honestamente sobre sus deseos y necesidades. En lugar de ver el sexo como un tema tabú, las iglesias deberían fomentar el diálogo y la educación sobre estos temas. Tercero, es fundamental respetar la autonomía y el consentimiento de cada persona. Nadie debería sentirse obligado a seguir reglas impuestas por la tradición si éstas no reflejan su propia relación con Dios y sus convicciones personales. En última instancia, el verdadero mensaje de la Biblia sobre la sexualidad no se trata de imponer restricciones arbitrarias, sino de vivir de manera que honremos a Dios y a los demás con nuestras decisiones. Después de todo lo que hemos analizado, queda claro que la manera en que la Biblia ha sido interpretada en relación con la sexualidad ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. Desde las estrictas regulaciones del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Pablo en el Nuevo Testamento, pasando por siglos de tradición eclesiástica, la visión cristiana sobre el sexo ha estado en constante evolución. Sin embargo, una pregunta sigue en el aire. ¿Cómo podemos equilibrar nuestra fe con una visión saludable y realista de la sexualidad en el mundo moderno? Para responder a esto, es importante recordar que la Biblia no es un manual de reglas rígidas sobre la vida sexual, sino una colección de escritos inspirados que reflejan la relación entre Dios y la humanidad en diferentes contextos históricos. Por lo tanto, en lugar de buscar respuestas absolutas en textos antiguos, debemos preguntarnos cómo podemos vivir nuestra sexualidad de una manera que honre a Dios y refleje los valores fundamentales del amor, el respeto y la responsabilidad. Uno de los mayores problemas que han surgido en las enseñanzas cristianas sobre el sexo es la cultura de la culpa y la represión. A muchas personas se les ha enseñado que sus deseos son pecaminosos, o que cualquier desviación de las normas establecidas por la tradición los convierte en impuros. Esta mentalidad no solo es dañina desde un punto de vista psicológico, sino que también distorsiona el verdadero mensaje del Evangelio. Jesús nunca enseñó que la sexualidad en sí misma era un pecado. En cambio, su mensaje siempre estuvo enfocado en el amor, el respeto y la justicia. Cuando enfrentó situaciones de juicio y condena, como en el caso de la mujer adúltera, su respuesta no fue castigarla, sino invitarla a una vida nueva y libre de culpa. Esto nos lleva a un punto fundamental. La verdadera pureza no se trata de seguir un conjunto de reglas externas, sino de vivir con integridad y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. En este sentido, cada persona debe encontrar su propio camino en cuanto a la sexualidad, basándose en su relación con Dios y en principios de amor y responsabilidad. Esto significa que, en lugar de imponer restricciones arbitrarias, las iglesias deberían enfocarse en educar a sus miembros sobre cómo construir relaciones saludables y basadas en el respeto mutuo. La educación sexual dentro del cristianismo no debería ser sinónimo de miedo y prohibiciones, sino de sabiduría y comprensión. También es fundamental que las iglesias reconozcan la diversidad de experiencias dentro de la comunidad cristiana.
No todas las personas tienen las mismas luchas o deseos, y lo que funciona para una persona puede no ser lo mejor para otra. En lugar de aplicar un modelo único de moralidad sexual, deberíamos aprender a escuchar y apoyar a los demás en su caminar espiritual. Por otro lado, es importante abordar el papel del consentimiento y la libertad en la sexualidad. Muchas enseñanzas religiosas han puesto énfasis en el deber conyugal y la obediencia dentro del matrimonio, pero rara vez se habla del derecho de cada persona a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo. Una ética cristiana saludable sobre la sexualidad debe basarse en el respeto mutuo, donde ambas partes en una relación puedan expresarse libremente sin temor a ser juzgadas o manipuladas. Además, debemos recordar que la moralidad no debería medirse solo en términos de conducta sexual, sino en la manera en que tratamos a los demás. Una persona puede seguir todas las reglas externas y aún así tener un corazón lleno de egoísmo, juicio y falta de compasión. En contraste, alguien que actúa con amor, honestidad y respeto en sus relaciones está reflejando mucho más el carácter de Cristo, independientemente de su estado civil o de su historial sexual. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la Biblia no debe ser utilizada como un arma para controlar la sexualidad de las personas. Su mensaje central es el amor y la libertad en Cristo, no la imposición de normas opresivas que generan culpa y miedo. Segundo, que el verdadero enfoque de la ética sexual cristiana debería ser el amor, la responsabilidad y el respeto mutuo. En lugar de imponer reglas rígidas, debemos buscar vivir nuestras relaciones de una manera que honre a Dios y a los demás. Tercero, que es necesario un cambio en la manera en que las iglesias abordan el tema de la sexualidad. En lugar de promover la culpa y la represión, deben fomentar una educación basada en principios de salud emocional y espiritual, brindando herramientas para que cada persona pueda tomar decisiones responsables sobre su vida íntima. Y por último, debemos recordar que la gracia de Dios es más grande que cualquier error o fallo que podamos cometer. Si alguna vez te has sentido culpable o avergonzado por tu vida sexual, recuerda que el amor de Dios no se basa en un historial de pureza, sino en su misericordia infinita. En Cristo siempre hay un camino de renovación y crecimiento, sin importar cuál haya sido tu pasado. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que las iglesias han impuesto reglas innecesarias sobre la sexualidad? ¿Cómo debería abordarse este tema en la comunidad cristiana? Déjanos tu comentario abajo.